Gracias. Atento a la disposición de presidencia del Consejo de Docencia, doy paso a la constatación de quórum para instalación de esta sesión extraordinaria. Cabe señalar que en esta ocasión contamos con la presencia de la decana subrogante de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Presente. Sí, así como del decano subrogante de la Facultad de Ciencias. Ellos han sido convocados. Ahora sí, procedo. Máster Fausto Oviedo. Presente. Presente. Máster Neida Espín. Presente. Presente. Doctor Johnny Zambrano. Presente. Presente. Máster Giovanni de Ambrosio. Presente. Presente. Máster Carlos Montenegro. Presente. Presente. MBA Germán Luna Hermosa. Presente. Presente. Máster Fabio González. Presente. Presente. Doctor Julio Medina. No se encuentra vinculado al momento de la instalación. Máster Mónica Vinuesa. Presente. Presente. Físico Marcelo Arias. Físico Marcelo Arias. Puedo ver que se encuentra vinculado en el video, pero no les... Presente. Muchas gracias. Presente. Señorita Sandra Camila Samaniego. Presente. Presente. Señor Luis Andrés Andrade. Presente. Buenos días con Presente. todos. Señorita María José Cerón. Presente, buenos días. Presente. Doctor Iván Bernal Carrillo. El doctor Bernal se encuentra presente. Presente. Además de lo indicado, contamos con algunos de los invitados que siempre suelen acompañarnos en esta clase de sesiones. Presidente, contamos con quórum para instalación. Gracias, señor secretario. Procedamos a dar lectura del orden del día. A través del memorando número EPN CD 2020-225-M de 13 de octubre de 2020 se cursó la convocatoria para esta sesión, que tiene carácter extraordinario. El orden del día a tratarse es el que se encuentra proyectado en sus pantallas, siendo el siguiente. 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 7 de octubre de 2020. 2. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las carreras. Dentro de esto, 1. Conocimiento y resolución de ser el caso del informe sobre la propuesta de los programas de estudio por asignatura para el curso de nivelación de tecnología superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias y viceversa, remitido por la máster Mónica Vinuesa, directora encargada de la Escuela de Formación de Tecnólogos mediante oficio EPN SPOT DR 2020-416-O. 2. Informe de la Dirección de Docencia sobre el análisis de la tabla de reconocimiento de las asignaturas comunes. 3. Informe periódico de avance de la implementación del nuevo LRA EPN por parte de la DGIP. Esto dentro del punto 2. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso de la oferta de cupos para el curso de nivelación del periodo académico 2020B. 4. Conocimiento y aprobación de ser el caso de las solicitudes de supresión extemporánea de matrícula del periodo académico 2020A. Hasta ahí el orden planteado en la convocatoria, que debe ser tratado debido a que esta sesión tiene naturaleza extraordinaria. No cabe la modificación del mismo. Gracias, señor secretario. Procedamos, por favor, con el punto 1. Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 7 de octubre de 2020. Con su venia, presidente, procedo a la proyección del documento. Se encuentra proyectado en sus pantallas el acta resolutiva de la sesión ordinaria 18 CDEPN 2020 de este Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, cuya fecha de instalación fue el 7 de octubre del año en curso.
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 7 días del mes de octubre de 2020, siendo las 10 horas con 5 minutos, se instala la 8ª sesión ordinaria del Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, la cual, en virtud de las medidas adoptadas en función de la emergencia sanitaria generada por la propagación de la pandemia de COVID-19 en el país, se desarrolla de manera remota a través de la plataforma Zoom. Consta el cuadro de los miembros que participaron en la sesión. Asimismo, se hace referencia a las personas que acudieron en calidad de invitados y a quien estuvo a cargo de la secretaría de la sesión. Posteriormente, tras haberse constatado el quórum, se hace referencia al orden del día planteado en la convocatoria, el cual fue modificado. Haré referencia al orden del día tratado punto a punto de conformidad con el desarrollo de la sesión. Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia del 23 de septiembre de 2020. Se adoptó en este punto la resolución CD 165-2020, mediante la cual se aprobó el acta de resoluciones de la sesión ordinaria del Consejo de Docencia efectuada el 23 de septiembre del año en curso. Punto 2. Aspectos relacionados al plan emergente para el periodo académico 2020A. Este punto tuvo varios ítems. Haré referencia uno a uno en torno a estos. Conocimiento y resolución de ese recaso de la propuesta de modificación del plan emergente del periodo académico 2020A en lo referente a la suspensión de plazos de la unidad de titulación. Se adoptó en este punto la resolución CD 166-2020, a través de la cual se incorpora en el plan emergente del periodo académico 2020A en lo concerniente a la suspensión de plazos de la unidad de titulación el siguiente texto. Presidente, ¿desea que dé lectura íntegra al texto o puedo hacer simplemente referencia a los títulos? Referencia nada más a los numerales, por favor. Numeral 1. Suspensión de plazo para que el periodo académico 2020A no se tome en cuenta para la determinación de los plazos reglamentarios relativos a la unidad de titulación. Consta el texto. Numeral 2. Definición de plazos para entrega de anillados para estudiantes matriculados en el periodo 2020A. Consta el texto. Numeral 3. Entrega de anillados para estudiantes matriculados en el periodo académico 2020A. Igualmente consta el texto. Punto 3. Aspectos relacionados al plan emergente para el periodo académico 2020A. Dentro de esto, 1. Resolución sobre determinación de que el periodo académico 2020B se lo ejecute desde su inicio hasta su final en modalidad virtual. En este contexto se aprobó la resolución CD 167-2020 que establece lo siguiente. Artículo 1. Dar por conocido el memorando de PNSP 2020-43M mediante el cual se hace referencia a la resolución del Consejo Politécnico RCP 284-2020 adoptada el 10 de septiembre de 2020 mediante la cual se resolvió delegar al Consejo de Docencia, entre otros aspectos, la potestad de aprobar y modificar en lo factible y normativamente pertinente el plan emergente para el periodo académico 2020B. Artículo 2. En caso de que el retorno a clases de manera presencial sea autorizado por las autoridades nacionales competentes, que sea factible dicho retorno a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional y que coincida con fechas en las que las clases del periodo académico 2020B aún estén en curso, se mantendrá la planificación académica establecida al inicio de este periodo hasta su finalización y en la misma modalidad virtual en la que inició. Artículo 3. Recomendar a las unidades académicas. 2 puntos. Se planifique la realización de prácticas para aquellas asignaturas que lo requieran una vez que la emergencia sanitaria termine y las restricciones de movilidad lo permitan en el interperiodo entre el 2020 y 2020B y 2021A, de manera de garantizar que el aprendizaje práctico se refuerce. Dentro del mismo punto se abordaron otros aspectos. Entre estos, directrices para matrículas en unidad de titulación periodo académico 2020B. Consta el texto de las directrices que fueron expuestas por el director de docencia. En este sentido, se aprobó la resolución CD 168-2020 que establece aprobar las directrices para matrículas en la unidad de titulación para el periodo académico 2020B presentadas por el director de docencia de esta institución de educación superior. Punto 4. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las carreras. Dentro de esto, 1. Informe del análisis de la información de las tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos remitido mediante memorando PNDD 2020-443M. Se adopta en esta parte del punto la resolución CD 169-2020 que establece lo siguiente.
Dar por conocido el informe del análisis de la información de las tablas de reconocimiento, ensayos, pisos, techos, requisitos y correquisitos emitido por el máster David Mejía, director de docencia, mediante memorando de PNDD 2020-443M, y remitirlo a las unidades académicas para que analicen las observaciones realizadas. Las unidades remitirán las tablas de reconocimiento, pisos, techos, requisitos y correquisitos actualizadas al director de docencia hasta el 19 de octubre de 2020 para su aprobación en el Consejo de Docencia. Segundo, conocimiento y resolución de ese recaso a la propuesta de la unidad de integración curricular enviada por el director de docencia. Se opta en este punto la resolución CD 170-2020 que establece lo siguiente. Artículo 1. Dar por conocida la propuesta actualizada y consensuada sobre la unidad de integración curricular remitida por el máster David Mejía, director de docencia, mediante el memorando del PNDD 2020-453M. Artículo 2. La dirección de docencia incorporará, de ser el caso, las observaciones enviadas por las unidades académicas en días recientes y remitirá a las unidades académicas una versión actualizada de la propuesta hasta el 8 de octubre de 2020. Las unidades remitirán el resultado de su análisis al director de docencia hasta el 19 de octubre de 2020, para su incorporación, de ser el caso, en la propuesta de la unidad de integración curricular y su aprobación en el Consejo de Docencia. Tercero, resolución sobre el plan de migración de los rediseños. Se concede en este punto la palabra al director de docencia, quien hizo una exposición. Adicionalmente, se dio lectura al oficio CES 2020-319-CO de 25 de septiembre de 2020, documento expedido por el Consejo de Educación Superior. Y se adoptó la resolución CD 171-2020, que establece lo siguiente. Aprobar el plan de migración para las carreras rediseñadas de la Escuela Politécnica Nacional, presentado por el máster David Mejía, director de docencia de esta institución de educación superior, que es parte integrante de esta resolución. No se trataron puntos adicionales correspondientes al ítem 4 del punto 4. Punto 5. Resolución, de ser el caso, sobre la propuesta de actualización de la matriz de las asignaturas comunes para ingeniería y ciencias, oferta de itinerarios de formación humanística del régimen horas, con base al informe adjunto al memorando EPN-FK 2020-519M, suscrito por el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. El Consejo de Docencia arribó al siguiente acuerdo. Dar por conocido el informe adjunto al memorando de PNFK 2020-519M, suscrito por el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, atinente a la actualización de la matriz de las asignaturas comunes para Ingeniería y Ciencias, oferta de itinerarios de formación humanística del régimen horas, y remitirlo al Departamento de Ciencias Sociales para su consideración. Solicitar al Departamento de Ciencias Sociales realice el estudio de la pertinencia que permita justificar la importancia de la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad en la formación de los estudiantes de pregrado de esta escuela politécnica. El aludido estudio deberá remitirlo al Consejo de Docencia para su conocimiento. Punto 6. Conocimiento y resolución de ser el caso del memorando de PN-FGPD 2020-569M, atinente al informe de los resultados de examen media carrera, Geología y Petróleos. Se adoptó en este punto la resolución CD 172-2020, a través de la cual se da por conocido el memorando de PN-FG 2020-569M, suscrito por el Dr. Johnny Zambrano, decano de la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, mediante el cual se informan los resultados del examen de media carrera de Geología y Petróleos. Punto 7. Conocimiento y resolución de ser el caso del informe de actualización de las tablas de homologación y compartición de la carrera de Electrónica y Redes de Información, remitido por el director de docencia conmemorando EPNDD 2020-452M. Se adopta en este punto la resolución CD 173-2020, a través de la cual se aprueba la actualización de las tablas de homologación y compartición de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. Se autoriza a la Dirección de Docencia a gestión de la actualización del plan de transición, homologación y compartición de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. Y se dispone a la Dirección de Gestión de Información y Procesos realice la implementación del plan de transición, homologación y compartición de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. Punto 8. Varios. Se abordaron algunos temas, sin embargo no se adoptaron resoluciones. Siendo las 12 horas con 50 minutos, se clausuró la sesión.
Hasta ahí el acta que se pone a consideración de los miembros de este consejo dentro del punto 1 de esta sesión. Gracias, señor secretario. No sé si hay algún comentario o observación, por favor. Si no hay observaciones, por favor, consultemos si hay unanimidad para aprobar el acta. Consulto a los miembros de este consejo si es que están a favor de aprobar por unanimidad el acta a la que se ha dado lectura. De acuerdo. acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Listo. Se ha aprobado por unanimidad el acta. Procedamos con el siguiente punto, primer literal, por favor. De acuerdo. Punto 2. Aspectos relacionados al estado de la implementación de los rediseños de las carreras. Este punto tiene 3 ítems. Entonces, conforme lo señalado por el presidente, se irá en primer lugar por el primero de estos. Conocimiento y resolución de ser el caso del informe sobre la propuesta de los programas de estudio por asignatura para el curso de nivelación de tecnología superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias y viceversa, remitido por la máster Mónica Vinuesa, directora encargada de la Escuela de Formación de Tecnólogos, mediante oficio EPN SPOT DR 2020-416-O. Bueno, recordemos que se había conformado una comisión que estaba el director de docencia, estaba el jefe del Departamento de Formación Básica y la directora de la SPOT, ¿no? Para tratar con los PEAs para lo que era la nivelación de tecnología superior, así como las transiciones entre tecnología superior e ingeniería, ¿no? En ambas direcciones. No sé, Mónica, si nos podría contextualizar algo adicional. Ya, ok, gracias Iván. Buenos días con todos. Sí, pues bueno, dimos cumplimiento a la resolución de consejo y se formó la comisión, trabajamos de forma conjunta con los jefes de cátedra de cada una de las materias de nivelación y la verdad que de forma ágil se llegó pues a un resultado que es el que presentamos este día, de lo cual le agradezco al jefe del Departamento de Formación Básica que pudimos llegar en el tiempo que se nos encargó esta tarea, pues realizarlo. También se trabajó sobre la propuesta de modalidad para definir los mecanismos de cambios de carrera, tanto de estudiantes de ingeniería al SPOT o viceversa. De esta manera hemos logrado, con la fecha establecida, presentar el informe que se lo tienen en consideración ustedes. Algo que considere que se debería dar lectura de la parte del informe, ¿no? Creería que... Porque es algo extenso. Sí, verá, lo importante aquí en realidad es indicar que se hizo una reducción del número de horas de nivelación de lo que se trabajaba anteriormente. Hoy está un número de 23 horas. De lo que los chicos tenían anteriormente, que me parece que eran 28 horas, ahora están 23 horas, incluida la materia de lenguaje y comunicación. De ahí a los PEAs, todo se ha trabajado con los ajustes correspondientes, tanto en los resultados de aprendizaje que hicieron mucho hincapié en nivelación, también el tema de la bibliografía que sea acorde a la formación tecnológica. Y sí, o sea, eso en esencia. Y ahí están los contenidos, ¿no? Están avalados por los jefes de cátedra del departamento. No sé si alguna observación, comentario de los miembros del consejo, por favor. Tenemos una propuesta de resolución, señor secretario, al respecto. Sí, es presidente. Sería aprobar el informe concerniente a la propuesta de los programas de estudio por asignatura para el curso de nivelación de tecnología superior y transiciones entre tecnología e ingeniería y ciencias y viceversa, y la propuesta de cambio de carrera para estudiantes de las carreras en modalidad presencial de la Escuela de Formación de Tecnólogos a las carreras de ingeniería, ciencias o ciencias administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, remitido por la máster Mónica Vinuesa, Escuela de Formación de Tecnólogos. Los informes en cuestión se integrarían a la resolución. No sé si hay algún comentario sobre la propuesta de resolución.
Sí, por favor. Sí. Más es curiosidad, ¿cómo queda la transición entre tecnología e ingeniería? Si nos pueden hacer un resumen cortito. No sé si Mónica o David David. David ahí nos podría ayudar. Claro, con gusto. Primero hay que considerar que de las asignaturas que tendría la formación, el curso de nivelación para tecnología superior, solo una sería común con las carreras los cursos de nivelación para las carreras de ingeniería y ciencias y para ciencias administrativas. Esta asignatura pues es lenguaje y comunicación. Las otras son totalmente diferentes. Sin embargo, a nivel de asignaturas como tal, son similares, diríamos, a las que existen en las carreras de ingeniería y de ciencias. Eso significaría que si el estudiante quisiera migrar desde una carrera de ingeniería o ciencias hacia la carrera de SFOT, se podría reconocer toda la nivelación debido a que obviamente el nivel que se utiliza en el curso de nivelación de ingeniería y ciencias es superior al nivel que se va a utilizar en el curso de nivelación de tecnología. Si es que el estudiante quisiera migrar desde una carrera de ciencias administrativas a la SFOT, ahí sí tendría que tomar pues las 4 asignaturas del curso de nivelación de la SFOT, puesto que perdón, no las 4 asignaturas, sino solamente las asignaturas de química y de física, si no me equivoco, que son las que la carrera de los cursos de nivelación para la carrera las carreras de ciencias administrativas no la tienen. Ahora, si es que el estudiante desease cambiarse desde tecnología hacia ingeniería, ahí necesariamente el estudiante tendría que tomar el curso de actualización, el curso de nivelación, con la excepción obviamente de la asignatura de lenguaje y comunicación, que es la única que podríamos reconocer. Ya en el nivel superior, una vez que el estudiante esté, digamos, más arriba y igual quiera hacer el cambio, podríamos hacer reconocimiento de las asignaturas que son comunes y que obviamente existen en las diferentes mallas. Por ejemplo, emprendimiento, que existe tanto en ingeniería como en la SFOT. Y en ciertas áreas o en ciertas asignaturas que fueron reestructuradas, digámoslo así, en la SFOT, tendrían que hacer el análisis de contenidos para determinar si existe correspondencia o no y de esa manera poder realizar la homologación correspondiente. Eso es básicamente lo que se ha establecido, es decir, definir algo parecido a lo que se hizo con la carrera de ciencias administrativas, dar la posibilidad de la movilidad en los dos sentidos, obviamente considerando los cambios que se han tenido en los cursos de nivelación, tanto ingeniería y ciencias con ciencias administrativas. Gracias, David. Julio, por favor. Sí, o sea, el cambio pueden hacerse a nivel de, digamos, de curso de nivelación. No, o sea, el cambio podría hacerse, pensemos, en el segundo nivel. Recuerden que algo importante que hay que mencionar es que debe cumplir un cierto requisito para poder hacer la migración. Y es que al menos debe haber aprobado el 50% de las asignaturas del primer nivel de carrera y una de esas asignaturas debe ser homologable. De lo contrario, no puede hacer el cambio de carrera, sí. La migración. Hay que tomar en cuenta que las asignaturas de formación básica de las carreras de ciencias son un poco diferentes de las carreras de ingeniería. Entonces, ahí habrá que ver, digamos, estudiar caso por caso. Sí, sin embargo, recordar que hay asignaturas que son, si bien no totalmente compatibles, sí tienen un tronco común. En el caso de las de ingeniería, ciencia y ciencias administrativas, recuerden que tenemos una asignatura de matemáticas, cálculo en una variable, y en el caso de tecnología tienen cálculo diferencial e integral. Entonces sí podríamos reconocer esa asignatura. Y la otra es mecánica newtoniana, que la reciben en las carreras de ingeniería, obviamente en ciencias administrativas no existe, y la podríamos reconocer igual con los fundamentos de física que existen en las carreras de la SFOT en el primer nivel. Y de igual manera, lo que existe entre los tres en común es probabilidad y estadística.
volvemos a insistir, o sea, desde ingeniería hacia tecnología sí podríamos reconocerlos, puesto que el nivel de profundidad, los contenidos son mucho más grandes que los que tenemos en tecnología. Sin embargo, desde tecnología hacia ingeniería no sería factible porque obviamente las herramientas, los conocimientos, la profundidad no es la que se requiere para ingeniería. Ahora, también recuerden que la asignatura de lenguaje y comunicación, bueno, no recuerdo en este momento el nombre exacto, pero esa asignatura existe en los tres lados. Entonces, esa es la asignatura que podríamos reconocer y con eso efectivamente se podrían mover entre ingeniería a tecnología o desde tecnología a ingeniería, siempre y cuando, insisto, cumplan los requisitos de la nivelación. De lo contrario, pues tendrían que tomar los cursos que falten de nivelación para poder empezar su carrera en ingeniería o en tecnología dependiendo. Una última pregunta. ¿De alguna manera esto afecta la gratuidad o...? Sí, recuerden que de acuerdo al reglamento, los estudiantes solamente tienen derecho a un cambio de carrera. Si es que es en el tronco común, recuerden que no es un cambio de carrera, el primero no. Entonces, en este caso, pues sí, si es que el estudiante entró a ingeniería y ha decidido cambiarse a tecnología, este cambio afectaría su gratuidad. Y lo propio, si es que entró a tecnología y quiere cambiarse a ingeniería o a ciencias administrativas o ciencias. Gracias. Fernando, consultemos si hay unanimidad para aprobar esta propuesta de resolución, por favor. Con todo gusto, presidente. La propuesta ya fue planteada, fue también expuesta. Consulto a los miembros de este consejo si es que están a favor de su aprobación. De acuerdo. De De igual acuerdo. manera, para dejar constancia de lo que se actúa, consulto si es que alguno de los integrantes de este consejo no está a favor de dicha aprobación. Los miembros manifiestan estar de acuerdo, presidente. No hay objeciones al respecto, por lo tanto, la resolución ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Continuamos con el siguiente numeral de este punto 2, por favor. El numeral 2 del punto 2 hace relación al informe de la Dirección de Docencia sobre el análisis de la tabla de reconocimiento de las asignaturas comunes. Bueno, este es un proceso que ya tiene algunas semanas que está en marcha. Recuerdo que el 23 de septiembre se decidió que las unidades podrían emitir observaciones sobre la tabla que se había remitido hasta el 6 de octubre y la Dirección de Docencia tenía que enviar su informe hasta el 13 y eso se ha cumplido. Entonces, si han revisado el informe, ahí se han recibido pues las observaciones de las distintas facultades y del SPOT y se han procesado. En el informe en realidad se recomienda que esta tabla sea considerada como un insumo que simplemente sea parte de las tablas de reconocimiento de cada una de las carreras, ¿no? Que la vayan adoptando de acuerdo a lo que vayan necesitando, en realidad, en lo que sea pertinente. No sé si David nos quiere comentar algo sobre este punto, por favor. Claro, con gusto. Recibimos varias observaciones de cada una de las unidades académicas indicándonos que algunos cambios o algunas sugerencias que tenían sobre ciertos parámetros o sobre ciertas asignaturas. Una vez analizada toda la información, consideramos que lo más prudente sería que esta tabla de asignaturas comunes en realidad sea integrada como parte de las tablas de reconocimiento de cada unidad, puesto que va a ser complicado llegar a acuerdos con todas y cada una de las unidades en atender cada una de las observaciones que tienen, puesto que algunas de ellas van a afectar a las otras unidades. Al tener una sola tabla por cada una de las carreras, lo que conseguiríamos es que esa carrera o esa unidad académica, en caso de requerir hacer cambios, no tengamos que otra vez pues tratar de ponernos de acuerdo entre todos en que ese cambio no les afecte al resto y únicamente afectaría pues a la carrera o a la unidad que
ha realizado cambios en la parte correspondiente de acuerdo obviamente a las necesidades que tiene. Entonces, creemos que lo más coherente aquí es pedirles a las unidades académicas que integren esta tabla de reconocimiento de asignaturas comunes a sus tablas específicas de reconocimiento y que en esas tablas específicas, pues ellos puedan realizar los ajustes que consideren pertinentes de acuerdo a las necesidades que tienen, basándose en las particularidades que cada una de las carreras tiene en la institución. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Señor secretario, yo le envié una propuesta de resolución por correo electrónico Sí, presidente. hace poco. Un segundo nada más para constatar. Listo. Ya, gracias. Luego, un segundo nada más, presidente, para poder plantear lo que estaba en el correo electrónico en un documento más ordenado. Sería este. Para la definición del reconocimiento de la parte común de la tabla de reconocimiento específica de cada carrera, de acuerdo con las especificidades de cada una, se empleará la tabla de reconocimiento de asignaturas comunes, la cual constituye en un documento de insumo general. Constituye, sí, está la redacción. Se constituye en un documento de insumo general. El informe de la Dirección de Docencia es parte integrante de esta resolución. No sé si David estaría de acuerdo que se recoge lo que él había comentado. Presidente, entiendo que no hay más observaciones. En tal virtud, con su venia, procedería consultar a los miembros de este consejo si están de acuerdo en resolver que para la definición del reconocimiento de la parte común de la tabla de reconocimiento específica de cada carrera, de acuerdo con las especificidades de cada una, se emplee la tabla de reconocimiento de asignaturas comunes, la cual se constituye en un documento de insumo general. Además, se señalaría que el informe de la Dirección de Docencia concerniente a este punto es parte integrante de la resolución. Consulto si están de acuerdo. Sí, por De favor. acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De De igual acuerdo. manera, para la Por favor. constancia de lo que se actúa, consulto si es que alguno de los integrantes de este consejo no está a favor de dicha aprobación. Presidente, no hay objeciones, los miembros manifiestan estar de acuerdo. En tal virtud se aprobará por unanimidad la propuesta de resolución que ha sido planteada. Gracias, señor secretario. Continuamos con el último numeral de este punto 2, por favor. El numeral 3 del punto 2 concierne a informe periódico de avance de la implementación del nuevo RRA-EPN por parte de la DGI. Gracias. Habíamos retomado y habíamos decidido en el Consejo de Docencia hacer un seguimiento periódico del avance en lo que tiene que ver con el sistema informático. Ya habíamos recibido el primer informe del 12 de agosto hasta el 11 de septiembre y ahora corresponde pues un segundo informe respecto al siguiente mes. Hemos invitado a Juan Pablo a que nos haga la presentación de lo que se ha avanzado durante estos 30 días. Juan Pablo, por favor, si nos puede. Buenos días con todos, doctor, buenos días. Les voy a compartir una presentación. Por favor, me avisan si ya la ven. No todavía. A ver.
No sé Ahora si... sí, Juan Pablo, sí, ya la podemos apreciar en la pantalla. A ver, la presentación del día de hoy corresponde al avance entre de septiembre a octubre sobre la implementación del sistema académico. Esto está entre el día 13 de septiembre y el día 12 de octubre del 2020. Como se les había comentado en la reunión anterior, se definió la metodología de mantener reuniones de trabajo tanto con el director de docencia como con la directora de posgrados para tratar estos temas. Estas reuniones se mantienen entre 1 y 2 veces a la semana. Y el día de hoy me voy a centrar en los resultados obtenidos en este periodo. Se hizo la modificación a la interfaz de verificación de pensum, esto basado en los nuevos criterios para la creación de asignaturas. Se realizaron los cambios en la planificación modular, horarios, fechas, semestral y el tema de profesores simultáneos para programas de posgrados. Se realizó la implementación del proceso de transición en pruebas y producción para los programas de posgrados. Se realizó la implementación de los componentes prácticos a partir de un horario creado para el componente docente que actúa como padre, que permita la generación de horarios para los componentes hijos. Se realizó la implementación de revalidación sin nota a través de la opción currículum, revalidación para programas de posgrados de los que se realizaron la transición. Se realizó el perfilamiento de la unidad de titulación para los nuevos programas. Se configuró una asignatura estandarizada y las opciones de titulación correspondientes. Se realizaron los cambios en el pensum de todos los estudiantes de la maestría de computación. Tras el análisis realizado por el coordinador del programa, se identificó que habían errores con la ubicación de los estudiantes en el pensum actual y esto fue corregido. Se realizó la modificación del reporte de reconocimiento de estudios para mostrar la historia de las matrículas en unidad de titulación para los estudiantes de maestría a quienes se les aplicó la transición. Se realizó la implementación de costos para maestrías. Se realizaron los cambios en el registro de datos socioeconómicos para guardar los valores de la canasta básica para ingresos normales y otros ingresos. Y finalmente se realizó una capacitación a coordinadores de programas de posgrados en las opciones de registro de la carga académica, registro de inscripción temporal y otras opciones que se utilizan en el proceso de matrículas. Estos son los 11 puntos más relevantes que se obtuvieron como resultado durante este periodo, doctor. Gracias, Juan Pablo. No sé si existe alguna inquietud o alguna observación, por favor, si no pueden generar. Si me permites, Iván. Sí, por favor, Carlos. Bueno, tal vez una sugerencia de carácter, digamos, informativo para los miembros del Consejo de Docencia. Sería conveniente que en estas presentaciones, además de decirnos en qué han trabajado, se nos dé una idea del avance en la planificación temporal de las actividades. Porque esto puede, es decir, no nos da la información que requerimos para ver que el trabajo que está realizando va en buen camino, ¿no? Es decir, son actividades nada más, pero es necesario que se tenga una idea global entre la planificación original de las actividades para conseguir los objetivos y lo que se ha avanzado en cada mes, en este caso que se nos está dando el informe, ¿no? Es bueno conocer eso porque además entendería yo que con la metodología que están llevando el desarrollo de estas actividades, permite hacer eso, ¿no? Es decir, tener una idea de los avances
en la planificación general del trabajo. Gracias. Y Juan Pablo nos podría comentar en el sentido que quiere Carlos, y la siguiente vez ya podríamos incluirlo en el... Para la siguiente vez no habría ningún problema en mejorar las presentaciones e incluir los detalles que pide el ingeniero Montenegro. Sin embargo, también es importante indicar que el seguir una planificación así a rajatabla es bastante complicado por la cantidad de requerimientos adicionales que llegan, y peor en esta época en la que estamos entrando ya en matrículas. Entonces, podemos hacerlo, pero hay que tomar esa consideración también. Listo. Pero el avance de estos 2 meses, de acuerdo al cronograma, estaría en términos generales ajustado a lo que Estamos avanzando bastante bien. Realmente estamos avanzando bastante bien. Para la presentación de noviembre, yo les ofrezco un informe mucho más detallado que incluya inclusive una revisión de cronograma. Listo. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda adicional. Sobre esto, ¿qué podríamos acordar, señor secretario? Conocer el informe. Sí, presidente, en este caso lo que sería idóneo es dar por conocido el informe periódico presentado por el director de gestión de la información y procesos con respecto al avance de la implementación de los rediseños de las carreras. Consultemos si hay unanimidad en ese sentido, por favor. Consulto a los miembros de este consejo si es que están a favor de acordar dar por conocido el informe periódico presentado por el director de gestión de información y procesos en torno al avance de la implementación de los rediseños de las carreras. A favor. Disculpen, no creo que corresponda votar esto. Simplemente sería que se da por conocido. Es un acuerdo en realidad. Que haya unanimidad. Sí. Pero todos están de acuerdo en realidad. De acuerdo. De acuerdo. Perdón. Listo. Entonces, consulto si es que hay alguna objeción al respecto, si es que alguien no está a favor de que se acuerde dar por conocido el informe. Presidente, los miembros expresan estar a favor del acuerdo, se dejará constancia de aquello en las actas. Gracias, señor secretario. Continuemos con el... Perdón, doctor, me retiro. Sí, gracias, Juan Pablo. Entonces, continuamos con el punto 3, por favor, señor secretario. Punto 3. Conocimiento y aprobación de ser el caso de la oferta de cupos para el curso de nivelación del periodo académico 2020B. Bueno, respecto a esto, no sé si nos podría comentar Raúl. También hemos invitado a Wendy, que está involucrada en esto de los cupos y su definición para nivelación. Sí, bueno, lo que se ha hecho básicamente es con cada uno de las autoridades académicas consultarles si están de acuerdo en los cupos que básicamente se mantienen en los mismos valores que el semestre anterior. Y creo que todas las autoridades estuvieron de acuerdo, por lo tanto, lo que se ha hecho es enviar una información, ¿no es cierto?, que incluya una validación de cada una de las autoridades académicas con los cupos que se están ofertando, que se han mantenido, ¿no es cierto? Dando un total, porque ahí veo que en la comunicación no hemos puesto el total, de 1.513 cupos, que es alrededor de los 1.500 que nosotros hemos asignado normalmente por semestre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no debería haber mucho problema, porque creo que todas las autoridades que están presentes han participado en esto y han estado de acuerdo. Obviamente no se puede al momento actual subir los cupos, que parecía que había una intención del CENESID, por las condiciones en las cuales estamos trabajando. Entonces, yo consideraría que estos valores, si están ya consensuados previamente, pues solamente tocaría reaprobarlos en esta sesión. Gracias.
Bueno, sí es importante señalar, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo institucional, incluso el mantener los 1.500 cupos, ¿no? Dado el recorte presupuestario, en particular afectada a la nómina, es muy complicado en este momento el incrementar esos cupos. Tenemos serios problemas también por el presupuesto, ya no necesariamente es solo el recorte, sino el flujo ya de fondos, de las transferencias hacia la institución, ¿no? Eso nos está causando serios problemas, pero yo creo que institucionalmente no se ha hecho el esfuerzo y eso es lo que reporta Raúl, ¿no? La coordinación con las unidades para poder mantener ese número de 1.500. No sé si hay algún comentario o alguna aclaración que se requiera de parte de los miembros del Consejo. Tenemos que subir, no sé si me corrigen, entre hoy y el viernes los cupos, ¿no? Ya la plataforma de la CENESID. También ahí estamos ya coordinando, de acuerdo a la CENESID, pues hay un cronograma de ellos y tenemos que tratar de ajustarlo con el de nosotros para no modificarlo y tratar de iniciar clases también el 16 de noviembre con todos, ¿no? De todas maneras, todos esos detalles se irán informando al Consejo conforme se vaya también recibiendo oficialmente la información. Una pregunta. Sí, por favor, Julio. Es una pregunta. ¿No hay riesgo de que la CENACID siga insistiendo en que se abran más cupos o ya realmente se ha llegado a un acuerdo? Ya conversamos y se ha planteado en realidad en una reunión previa que con esfuerzo institucional se mantiene esto. No ha habido todavía una insistencia sobre incrementar cupos o tampoco ni oficial ni extraoficial, ¿no? Entonces yo creo que vamos a mantener esto porque ya los periodos de postulación creo que están determinados. No sé si la fecha es... ¿Cuándo, Wendy? Las postulaciones son el jueves y viernes de la próxima semana, ya con la carga de cupos subida. Sí, entonces entre hoy y el viernes ya subimos nuestros cupos y ahí se verá. Normalmente esperamos que en la primera aceptación casi totalmente estén cubiertos nuestros cupos. Con la segunda aceptación de la primera postulación, entonces concluiríamos nosotros y solicitaríamos que ya nos envíen más porque si no se complican demasiado los procesos de matrícula. Una duda tengo yo. Sí, Fausto. Aparece ahí 174 mecánica. ¿Podríamos proyectarla, por favor? Yo recuerdo que contesté 120. Sí. Si me permite, doctor. Sí, por favor. Ya, básicamente, buenos días, autoridades. Básicamente lo que se hace cada semestre es solicitar información del número de estudiantes que la facultad, en función de los recursos de infraestructura, docentes, laboratorios, puede aceptar a primer semestre de carrera. Normalmente los datos no han cambiado en los últimos semestres y, por ejemplo, la Facultad de Mecánica siempre nos indica que pueden admitir 120 estudiantes a carrera. Sí. El valor que reporta para primer semestre cada carrera se distribuye para los 1.500 cupos de forma equitativa, ¿sí? Entonces, el resultado justamente para mecánica es este, porque este es el número no para primero de carrera, sino para los chicos de nivelación. Entonces, considerando el índice de aprobación, los estudiantes que repiten primer semestre y los estudiantes que pasan con examen de exoneración, más o menos es el número que recibe la facultad para primero, ¿sí? Entonces, en teoría, nosotros apuntamos a que usted reciba sus 120 estudiantes, pero para eso tenemos que considerar los estudiantes que aprueban la nivelación con los estudiantes que reciben, que es el número más o menos estable que usted tendría en primer semestre, ingeniero Oviedo. Sí, pero, o sea, ahí yo pienso que hay que puntualizar un poquito más las cosas, ya que habría que tomar en cuenta el histórico de la aprobación que se tiene de nivelación. Y eso aplicar en general a todas las carreras. Y si tomamos en cuenta eso, el número sería mucho más alto. O sea, 120 nosotros decimos podemos recibir, pero más o menos en la poli hay una aprobación de un, yo qué sé, por decir un número, 20%. Entonces, el número que podría recibir sería muchísimo más alto de 179. Entonces, en ese sentido no está claro. Yo pienso que lo que debería de hacer
Es el número que nosotros podemos recibir ahí, ¿no? Y aparte hacer el cálculo de cuántos son, de acuerdo al histórico de aprobación, los que podrían entrar a nivelación. O sea, no veo que esté, o sea, ahorita estamos haciendo 1.500 que se puede recibir, pero me parece que otro semestre ha recibido 2.500, inclusive 3.000 se recibió en un semestre. No. Si me permite, ingeniero, hay que considerar que la capacidad operativa que tenemos nosotros en los cursos de nivelación ha llegado a su tope de más o menos 1.500 estudiantes, más los estudiantes que repiten. Nosotros semestralmente tenemos un promedio de 2.300, 2.400 de estudiantes. Para que usted reciba sus 120 estudiantes, nosotros tendríamos que recibir más o menos 4.500 estudiantes al curso de nivelación y tenemos limitaciones, no podemos recibir ese número de estudiantes. Por eso es que la distribución se hace considerando los índices de aprobación, pero difícilmente vamos a llegar al número exacto que usted indica porque no hay capacidad para los cursos de nivelación. Este periodo académico y dada la pandemia también han de notar, o sea, dejando de lado lo de nivelación, ¿no? Pero yo pienso que es pertinente mencionarlo, por la matrícula excepcional. Normalmente estimamos, ¿no?, que podría ser el orden sobre los 1.000 estudiantes que suelen abandonar la Politécnica, sin considerar nivelación. Y esos estudiantes, no tenemos obviamente un número exacto porque también depende de la decisión de cada estudiante. Ese grupo de estudiantes, a grosso modo, va a permanecer en la Politécnica, ¿no? Entonces sí se va a ver un incremento en los distintos niveles, ¿no?, incluidos los de formación básica. Bueno. Iván. Sí, por favor. Si me permiten, cuando se habla de la afectación del presupuesto, yo entendería que está hablando a la afectación, por ejemplo, en el caso de los profesores de nivelación, y entendería tal vez formación básica. Porque o sea, el efecto sería ese, ¿no es cierto? El efecto sería al momento, dependiendo del número que tratemos de incrementar, más profesores de nivelación, ¿no? O sea, los cursos ya son grandes. Si tratamos de hacerlo más grandes, no sé, sería una estrategia también, y luego tendríamos problemas cuando regresemos a lo presencial. Bueno, pero aquí hay que tomar en cuenta un detalle que ya lo hemos venido repitiendo en ocasiones pasadas de parte de algunos compañeros, y es el hecho de que en las facultades, dado el cambio de a los nuevos pensums, van quedando, es decir, finalmente termina siendo una ausencia de carga para un grupo de profesores. Inclusive, no estoy hablando siquiera de los ocasionales, inclusive de los titulares se van a ver afectados. Esto es lo que significaría es que hay que atacar este problema, digamos, del cupo que se pueda manejar en formación básica, digamos, en nivelación, de tal manera de aflojar la presión sobre las unidades académicas. Es decir, si seguimos manteniendo los mismos cupos, este cupo, por ejemplo, los que entran a nivelación, se va a ver reflejado seguramente en el 2021 B, con seguridad, con más fuerza, ¿no? Que es justo cuando nosotros vamos a tener una reducción de carga para los profesores, tanto titulares como ocasionales. Yo creo que si ese es el problema respecto al número de estudiantes, hay que atacar el problema de formación, digamos, de nivelación y formación básica, es decir, que esto nos permita a las unidades académicas tener un mayor número de estudiantes a futuro. Por ejemplo, el decano de mecánica dice que su cupo es 120 y seguramente no le van a llegar 120. Y en nuestro caso nosotros tenemos 107 y tampoco nos llegan 107. Es decir, si es que ese es el problema del número de estudiantes de la Politécnica, hay que atacar el problema de nivelación de tal manera de aumentar el número de estudiantes. Sí, Carlos, en realidad lo que estamos mencionando es para este semestre en particular. He comentado ya con la Dirección de Admisión y Registro que debemos ser innovadores en la idea de cómo nosotros manejamos la nivelación en la Politécnica. Yo pienso que la pandemia sí nos deja la experiencia ya de cómo manejar la educación virtual. Entonces, pueden plantearse, y eso es lo que se ha conversado, que podríamos tener modalidades mixtas, ¿no? Hacer una evaluación de las notas que traen los
tienen los muchachos, ya sea en el examen de ingreso a la educación superior o un examen que nosotros mismos podamos tomarles. Y podríamos decidir, de acuerdo a su nota, si algunos estudiantes pueden tener de forma virtual la nivelación, no necesariamente todas las materias, sino las que tengan buen rendimiento. Y en otras, mirar si es que pueden hacerlo presencial. Obviamente hay que coordinar adecuadamente los horarios para que no tengan problemas, pero esa es la idea que se ha comentado, ¿no? Aprovechar, por un lado, esta experiencia que hemos ganado un tanto a la fuerza, pero también el mirar hacia adelante cómo incrementar el número de estudiantes aquí en la Politécnica. Y eso va en la línea de lo que tú mencionas. Entonces eso ya se discutirá y se preparará una propuesta. Hay que hacer definitivamente análisis en base a todo lo que tenemos como histórico. Sí, sí, por favor, Julio. Sí, en efecto habría que pensar, ¿no? en el semestre 2021B, cuando va a haber la disminución de carga académica de los profesores. Y en segundo lugar, yo quisiera preguntar si ya en este semestre Nivelación va a entrar con nuevos programas. David, ¿se Tengo acuerda entendido que había una comisión. El cronograma? Perdón. No sería este semestre, sino el siguiente semestre. El 21A. Ah, ya, gracias. De tal manera que empate con la introducción de las nuevas mallas, ¿no? Ya. Gracias. Ya. Tenemos una propuesta de resolución, señor secretario. Sí, presidente. Será la siguiente. Artículo 1. Aprobar la oferta de cupos para el curso de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional correspondiente al periodo académico 2020B de conformidad con la tabla que se adjunta a esta resolución, provista a través del memorando de PN UAR 2020-306M, suscrito por el director de la Unidad de Admisión y Registro. Artículo 2. Requerir a la Secretaría General que, en coordinación con la Unidad de Admisión y Registro, realice la carga de información relativa a lo determinado en el artículo 1 de esta resolución en la plataforma de la CNCI. Hasta ahí la propuesta, presidente, estimados miembros del Consejo de Docencia. Consultemos si hay unanimidad al respecto, por favor. Consulto a los integrantes de este Consejo si es que están a favor de aprobar la propuesta de resolución que ha sido planteada. De acuerdo. De igual manera, para dejar constancia de lo que se actúa, consulto si alguno de los integrantes de este Consejo no está a favor de tal aprobación. Presidente, no hay objeciones. Los miembros manifiestan estar de acuerdo. En tal virtud, se ha aprobado la resolución por unanimidad. Gracias, señor secretario. Y permiso, gracias, doctor, me retiro. Wendy. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, Wendy. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el último punto del orden del día, por favor, señor secretario. Punto 4. Conocimiento y aprobación de ser el caso de las solicitudes de supresión extemporánea de matrícula del periodo académico 2020A. Gracias. Para el día de hoy tenemos dos casos, el de la señorita Diana Patricia Díaz Valle, RRA Telecomunicaciones, donde existe un informe favorable de la DBP y recomienda pues atender la solicitud de supresión extemporánea de su matrícula para el periodo académico 2020A. Y el segundo caso es de la señorita Jessica Patricia Mañay Chusín, del RRA Matemática Aplicada. También el informe de la DBP es positivo y recomiendan pues que se atienda esta solicitud de supresión. Si están de acuerdo, entonces, como hemos procedido en otros casos similares, dado que es favorable el informe de la DBP, pues no nos quedaría, sino como parte de una resolución, el acoger el informe de la DBP y aprobar lo solicitado. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Tenemos una propuesta de resolución también, por favor. Sí, la propuesta de resolución, presidente, es la siguiente. Con base en los informes provistos por la Dirección de Bienestar Politécnico relativos a las solicitudes de supresión extemporánea de matrícula para el periodo académico 2020A, aprobar la supresión extemporánea de matrícula para el periodo académico 2020A a los estudiantes que constan en el siguiente cuadro.
Constan los apellidos y los nombres, la carrera y la referencia al informe de la DDP. Serían las señoritas Díaz Valle Diana Patricia y Mañay Chusín Jessica Patricia. Pertenecientes a las carreras que ya fueron mencionadas por el presidente de este consejo. Consultemos si hay unanimidad, por favor, señor secretario. Consulto a los miembros de este consejo si es que están a favor de la aprobación de la propuesta de resolución que ha sido planteada. A favor. De acuerdo. A favor. De acuerdo. De acuerdo. Para dejar constancia de De lo que se acuerdo. actúa, consulto igualmente si es que alguno de los integrantes de este consejo no está a favor de dicha aprobación. Presidente, no hay objeciones para la aprobación. Los miembros han manifestado todos estar de acuerdo. En tal virtud se ha aprobado la resolución por unanimidad. Gracias, señor secretario. Podemos clausurar la sesión, por favor. Tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 11:08, se clausura la presente sesión extraordinaria. Y si podemos dejar de